Muy bien, Biblias en alto, puestos de pie. Esta es mi Biblia, la bendita palabra de Dios. Me preparo a recibir y aplicar la predicación de la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Declaro que mi mente está alerta, mis oídos atentos, mi boca cerrada y mi cuerpo sujeto. Después de hoy, mi vida jamás será igual. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar leyendo en Éxodo capítulo 25. Vamos a tener una palabra de oración y luego se pueden sentar. Gracias, Señor, por tu palabra esta tarde. Pedimos que la unción de tu Santo Espíritu, Señor, nos abra entendimiento, que podamos entenderla y que podamos aplicar, Señor, tu palabra a nuestras vidas y que todo sea para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos en Éxodo capítulo 25. Continuamos con la serie La salida de Egipto y estamos en el monte Sinaí. Estamos con Israel en el monte Sinaí y Moisés está recibiendo las instrucciones en cuanto al tabernáculo. Y vamos a ver entonces rápidamente algunos de los muebles del tabernáculo y vamos a ver también un poco en cuanto al sumo sacerdote. El arca del testimonio, dice, harán, comenzando con el versículo 10, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Entonces, esta caja es el arca. Ahora, dentro del arca, entonces iban varias cosas. Dentro del arca estaba una muestra del maná, estaba la vara de Aarón y estaban las tablas de la ley. Luego entonces venía las varas se ponían permanentemente y no se quitaban. Luego dice, versículo 17, harás un propiciatorio de oro fino. Ahora, el propiciatorio era la tapa, cuya longitud será 2 codos y medio, su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo, un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio y los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio son las 2 piedras las 2 piedras que son el decálogo, los 10 mandamientos. Ese es el testimonio. Ahora, los querubines entonces estaban con sus caras hacia adentro, mirando hacia el propiciatorio, que es la tapa, ¿verdad? En ese espacio era donde Dios se reunía con su pueblo. Desde ahí, él hablaba con Moisés. Moisés estaba en el lugar santo, velo por medio, porque el arca se ponía en el lugar santísimo, donde entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, Dios hablaba con Moisés, velo por medio, desde ahí, en medio de los 2 querubines. Ahí era donde Dios hablaba. Otro mueble que había ahora en el lugar santo es la mesa para el pan de la proposición. Y no voy a leer todo lo que dice ahí, ustedes pueden verlo después. Es una mesa de madera de acacia cubierta de oro, y sobre esta madera, sobre esta mesa, entonces se ponían 12 tortas. Las 12 tortas que era el pan de la proposición, que era una torta por cada una de las tribus. Eso se ponía un sábado, se ponía un día de reposo y se dejaba ahí durante toda la semana. Al sábado siguiente entonces se quitaba y lo comían los sacerdotes. Y entonces, sí, nada más, pero David comió de eso, recuerda. Entonces ponían pan fresco. Eso es lo que representa. Bueno, voy a retroceder. El arca es el trono de Dios en el cielo. Recuerden que lo que Moisés está haciendo es una réplica, es una copia, es un modelo del original. Dios le dijo a Moisés, mira que lo hagas conforme al modelo que te mostré en el monte. Entonces Moisés vio el original y estaba haciendo un modelo exactamente como el original. Entonces, el trono de Dios en el cielo es el arca.
Ese es el trono de Dios en el cielo. Luego, el pan, la mesa del pan de la proposición representa entonces Jesucristo como el pan de vida. También está hablando de las 12 tribus. Al otro lado, entonces estamos comenzando con el versículo 31. Harás además un candelero de oro. Ahora este candelero de oro, entonces, era muy significativo porque eran 6 brazos. Entonces tenía un eje central y tenía 6 brazos. Ustedes van a ver algunos candeleros, pero de 9. Entonces estos candeleros que son de 9 son satánicos. Eso es satanismo. Entonces el que es de 3 brazos y 3 brazos de 6, entonces ese es el genuino, ¿verdad? Entonces el otro es una réplica, pero es una réplica satánica. Entonces el genuino son 3 y 3. Ahora, 3 es el número de Dios, 3 más 3 es el número del hombre, 6. Entonces lo que hace que esto represente a Jesucristo, el Dios hecho hombre, es el eje central, número 7. Entonces son 3 brazos y el eje central. Entonces Jesús es la luz del mundo. Esto se colocaba en el lugar santo contra las tablas, que eran tablas de madera cubiertas de oro, que voy a hablar acerca de eso un momento. Entonces eso estaba reflejando, porque las lámparas estaban reflejando contra el oro, ¿verdad? Contra las tablas cubiertas de oro, y estaban reflejando hacia el otro lado, que lo que estaba era la mesa del pan de la proposición. Entonces el candelero está brillando hacia el pan de la proposición. Entonces está dando su luz. Esto representa a Jesucristo, representa también la luz, que es el Espíritu Santo, representa a Jesucristo como la luz y que está iluminando el pan de vida. Entonces todo esto se encuentra en la adoración, en los muebles que encontramos acá. Ahora, ya vimos la semana pasada el tabernáculo, que son las cortinas y que nos hablan de la deidad y la humanidad y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Luego vemos entonces en el capítulo 27 el altar de bronce. Cuando se entraba al atrio, lo primero que se encontraban era el altar de bronce. El altar de bronce era de madera cubierta de bronce. Ahora, el bronce representa juicio. Entonces, aquí era donde se ofrecían los holocaustos o la ofrenda del todo quemada. Y siempre había una ofrenda. Se ofrecía de parte de los levitas, se ofrecía a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Pero de parte del pueblo se estaba ofreciendo otros durante todo el día. Entonces constantemente había un sacrificio sobre el altar. Y esto representaba, lo que representa entonces es el juicio sobre Jesucristo, ¿verdad? Está en el lugar de entrada. Jesús dijo, recuerda, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dijo el camino estaba hablando de eso. Luego la verdad está hablando del lugar santo y la vida es el lugar santísimo. Entonces el altar de bronce, luego está el atrio del tabernáculo. El atrio estaba rodeado por postes de madera de acacia forradas en bronce, o algunos dicen que era de bronce puro, no era de madera sino de bronce, y estaban sobre basas de plata. Ahora, la plata representa redención, el bronce representa juicio. Entonces, alrededor del atrio estaban estos postes y habían cortinas de blanco que no permitían que nadie pudiera entrar, sino a través de la puerta. Y esto lo que representa es que la santidad de Dios impide que nadie se acerque al trono de Dios, sino a través de Jesucristo. Ahora, vamos un momentito, un poco más atrás, vamos más adelante, al capítulo 30, ahora regresamos. El capítulo 30, el altar del incienso. El altar del incienso es la tercera pieza o el tercer mueble que había dentro del lugar santo. El altar del incienso era de madera forrada de oro y donde se ofrecía incienso. El incienso representa las oraciones de los santos. Ahora, nadie podía entrar al lugar santísimo, pero el incienso traspasaba el velo y llegaba hasta la presencia de Dios. Entonces dice en Hebreos que esto representa las oraciones de los santos, donde nosotros traspasamos el velo y nuestras oraciones llegan hasta el Señor.
Pero el velo es la carne de Jesucristo. Pongan atención a esto. El velo es la carne de Jesucristo. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿qué pasó con el velo? Se rasgó, dando entrada franca entonces al lugar santísimo, que es el trono de Dios, a través de Jesucristo. Y nosotros ahora tenemos franca entrada. Entonces por eso nosotros siempre oramos al Padre en nombre de Jesucristo. Y con eso tenemos acceso directo a la presencia del Señor, a través de Jesucristo. Otro mueble que estaba en el atrio, está en el capítulo 30, versículo 17, que es la fuente de bronce. Esta fuente de bronce era para contener agua. Los sacerdotes, entonces, para poder entrar al lugar santo, tenían que pasar por la fuente de bronce. Era hecha de los espejos de las mujeres. Ahora, los espejos en ese entonces eran de bronce bruñido. Ahora, eso no reflejaba muy bien, pero sí daba algún aspecto. Por eso se usa el término tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que vemos oscuramente, porque los espejos de aquel entonces eran de eso, ¿verdad? Eran de bronce bruñido, entonces se ve oscuramente. Pero nosotros dicen en 1 Corintios capítulo 13 que cuando venga lo perfecto, que es la palabra de Dios, entonces vamos a vernos cara a cara. Vamos a vernos a nosotros como Dios nos ve, a través de la palabra del Señor. Así que la fuente de bronce entonces representa la limpieza para poder entrar a la presencia del Señor. En Efesios capítulo 5 dice Pablo que Dios santifica a su iglesia a través del lavamiento en agua de la palabra de Dios, así como el hombre santifica a su esposa también con la palabra. Y recuerdan en el lavamiento de los pies, cuando Jesús llegó a lavar los pies, y la ocasión aquí, para que ustedes se den cuenta, estaban en el aposento alto. Ahora, la costumbre era que el anfitrión de la casa, cuando ellos venían de la calle, el anfitrión de la casa les lavaba los pies, ¿verdad? Eso era buena costumbre, es como coger el sombrero y el paraguas, ¿verdad? Y la capa. Entonces es una buena costumbre, la costumbre en aquel entonces. Pero aquí no había ningún anfitrión, porque la casa no era de ninguno de ellos, sino que era un lugar prestado que habían pedido, el aposento alto que habían pedido para la ocasión, para la celebración de la Pascua. Entonces, como no era de ninguno, entonces todos se quitaron del tiro, porque dijeron, ya, a mí no me toca. Entonces todos se quitaron del tiro, nadie le lavó los pies a nadie. Ahí estaban todos con los pies sucios. Entonces Jesús, para darles un ejemplo, entonces Él vino a lavarle los pies a los discípulos. Cuando llegó donde Pedro, entonces Pedro le dijo, a mí no me vas a lavar a mí no me vas a lavar, Señor, ¿verdad? Tratando de ser como muy, muy santo, ¿verdad? Entonces a mí no me vas a lavar. Entonces Jesús le dijo, si no te deja lavar, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro, que siempre estaba hablando más de la cuenta, entonces le dijo, bueno, Señor, no solo los pies, sino todo el cuerpo, ¿verdad? No solo los pies, sino todo el cuerpo. Y entonces Jesús le dijo, no, ya el resto ya está lavado. Eso lo que representa es que ya entonces ya está lavado. Ya nosotros hemos sido lavados por la palabra del Señor, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Entonces, la fuente de bronce o el lavacro, entonces representa la limpieza del creyente de la palabra del Señor, del lavamiento en agua de la palabra de Dios, para poder entrar a la presencia del Señor. Ahora, voy terminando con esto y luego voy a pasar al siguiente capítulo. El lugar santo representa la adoración que Dios recibe. Entonces, las tablas, que eran 48 tablas, representan las ciudades de los levitas. Estas tablas, algunas personas dicen que eso representa a Cristo. No, está al revés. Porque la humanidad es la madera y la divinidad es el oro. En el caso de Jesucristo, entonces la humanidad está afuera y la divinidad está dentro. Entonces, en el caso de las tablas, ¿qué representan las tablas? Ok, pongan atención. Las tablas lo que representan es los creyentes reunidos en la iglesia del Señor. La adoración de los creyentes. Entonces, pongan atención a esto. Cuando nosotros venimos a adorar al Señor, la humanidad, pero la humanidad, si la humanidad sale dentro de la iglesia del Señor, ¿qué sucede? Cuando sale la humanidad,
hay pleitos, hay contiendas, hay chismes, hay acusaciones, y la gente termina yéndose, algunos de ellos. Entonces, ¿por qué? Porque salió la humanidad. ¿Qué tiene que haber dentro de una iglesia del Señor? La humanidad revestida de la divinidad. La humanidad escondida dentro de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra humanidad tiene que estar escondida dentro de Jesucristo. Y Pedro habla precisamente acerca de eso en su epístola. Perdón. Así que la humanidad tiene que estar escondida dentro de la divinidad, en el compañerismo de una iglesia del Señor, para que lo que salga a relucir es la presencia de Jesucristo y no la humanidad de las personas. Entonces, esto es lo que vemos en las tablas, donde está encerrado. Entonces, el lugar santo es el lugar de la adoración que Dios recibe en una de sus iglesias, y nosotros le presentamos la adoración al Señor. Ahora, quiero que pasemos rápidamente a la vestimenta del sumo sacerdote, que lo vemos acá, retrocediendo un poquito, vemos aquí en el capítulo 28. En el capítulo 28 de Éxodo, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, le está hablando a Moisés, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y ustedes recuerdan que Nadab y Abiú murieron. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Pongan atención a eso. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. La vestimenta de Aarón era una cosa hermosa. Era una cosa linda. El sumo sacerdote vestía en una forma muy llamativa, muy linda. Ahora, esta vestidura, que era muy altamente simbólica, era la vestidura que él usaba todos los días del año, menos uno. En un día, en el Yom Kippur, el día de expiación, vestía un vestido muy simple, de blanco. Pero todos los demás días, entonces, era altamente significativo. Dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarlo, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán, y aquí están los 4 colores del tabernáculo, oro, y luego los 4 colores: azul, púrpura, carmesí y lino torcido, que es blanco. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Luego dice: tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod. Entonces, simbólicamente, el sumo sacerdote está llevando sobre sus hombros las 12 tribus de Israel, demostrando que las 12 tribus de Israel son una carga para él, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Ahora sigue hablando de algunas otras cosas que en alguna otra ocasión hablaremos, pero quiero que nombremos, que vayamos aquí abajo, donde dice: versículo 31, harás el manto del efod todo de azul. Sigamos hablando. Versículo 33, este es el manto del efod, que va desde la cabeza hasta los pies. En sus orlas, o sea, la parte de abajo, en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí. No hay blanco. Azul, púrpura y carmesí alrededor. Y entre ellas, campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada. En toda la orla del manto alrededor.
Yo estoy convencido que la granada es el fruto prohibido. Y Dios está llamando la atención cuando el sumo sacerdote está caminando. Está llamando la atención al precio del pecado. Esas campanillas están sonando. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario. El santuario es el lugar santo, no el lugar santísimo. Delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Porque cuando él entraba al lugar santísimo, él no lleva esta vestidura, sino cuando entraba al santuario, el lugar santo. Harás además una lámina de oro fino y grabarás de ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Esta lámina de santidad a Jehová, entonces la llevaba él sobre la mitra para que no muriera. Termino con esta explicación sobre el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el representante legal del estado espiritual de la nación de Israel. Típicamente hablando, a como vestía el sumo sacerdote, así estaba Israel espiritualmente hablando, en una forma típica. Entonces, todos los días del año aparecía Israel en pecado. Y así vestía el sumo sacerdote, y los sacrificios y las ofrendas entonces eran en cuanto a eso. Un día vestía blanco, ofrecía el sacrificio por él y luego por el pueblo, y entraba a aplicarlo al lugar santísimo. Ese día, entonces Israel aparecía sin pecado, típicamente hablando. Él entraba y Dios, a través de los dos querubines, como los dos testigos, está mirando dentro del arca la ley que ha sido quebrantada. Todos los días del año Dios está mirando la ley quebrantada, Israel culpable. Ese día, al aplicar la sangre, Dios mira la ley que ha sido quebrantada a través de la sangre. E Israel aparece típicamente sin pecado. Ahora, el sumo sacerdote levítico llegó hasta Jesús. En Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Cuando Jesús fue bautizado, él asumió el papel de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Recuerde que la palabra Cristo en griego y Mesías en hebreo significa el ungido. Ahí está la unción. Él asume la ley y los profetas. En su papel de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, solo Jesús está bajo la ley y los profetas durante el ministerio de él. Ya el pueblo de Israel no, solo él. Y él, en representación legal, él vive la ley, él cumple la ley y la clava en la cruz. Y terminó de cumplirla guardando el día de reposo en la tumba. Y resucitó el primer día de la semana. Luego subió, aplicó su sangre en el lugar santísimo del cielo. Y luego bajó y sopló para que ellos tuvieran el Espíritu Santo adentro. Así que todo esto lo vemos aquí en el tabernáculo, donde él cumple la ley de los profetas. Vemos todo esto. ¿Lo entendían ellos? No. Pero los que creían y los que entendían que todo eso era señalando hacia otra cosa, ellos sí son creyentes. Y ellos cuando morían iban al seno de Abraham o al paraíso. Y vemos muchos de ellos en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? El salón de la fama de los héroes de la fe. Entonces ellos estaban ahí hasta que Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, entonces él llevó cautiva la cautividad. Todos los que estaban ahí en el paraíso, en el seno de Abraham, entonces fueron llevados ahora, Pablo dice, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Antes que Jesús cumpliera el evangelio, muerte, sepultura y resurrección, ellos no podían ir al cielo. Estaban en el lugar de espera. Cuando Jesús cumplió la ley y los profetas, cuando Jesús cumplió el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección, y aplicó en el cielo, entonces ahora ya nosotros cuando creemos tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, y cuando morimos pasamos directamente a la presencia del Señor. Así que todo esto lo vemos en una forma simbólica en el Antiguo Testamento. Todo esto estaba en el tabernáculo. El tabernáculo
representa la persona y obra de Jesucristo. Bueno, y hoy terminamos aquí en el monte Horeb, el monte Sinaí. Ya la próxima semana entonces vamos a partir del monte Sinaí hacia la tierra prometida. Puesto de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos lo que ellos pudieron ver y lo que nosotros ahora podemos ver. Y gracias, Señor, porque Jesús ya cumplió y nosotros ahora tenemos la presencia del Señor en nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que otros puedan verte a ti a través de nosotros y que tú recibas la gloria. ¿Quién quiere levantar la mano juntamente conmigo y decir que oremos los unos por los otros para que otros, al verlos a nosotros, puedan verlo a Él y que Él reciba la gloria? Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que te honremos y te glorifiquemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.